Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre la Fitbit Charge 5. Mira qué bonita esta nueva pulsera de Fitbit que cada vez las hace mejores. Es la evolución, evidentemente, de la Fitbit Charge 4, que como sabes era con una pantalla en blanco y negro, era más sobria y tal, pero ahora es que la han hecho súper moderna, con pantalla a todo color, súper brillante y hace muchas cosas que otros relojes incluso no hacen. No te vayas porque te las voy a desgranar una por una con todas las respuestas a las preguntas sobre la Fitbit Charge 5. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que es la de siempre. ¿Está bien diseñada? Pues sí, está muy bien diseñada porque tiene una estética muy moderna, muy actual, muy contemporánea, dile como quieras, pero es que está muy bien diseñada. Aparte de la correa, que es lo que menos me gusta, porque tiene este sistema de cierre, que cada vez que te la pones te pellizcas la piel de aquí de la muñeca de debajo, todo el resto está muy bien. Tiene una caja que es como metálica, por los lados tiene dos electrodos, que ya veremos luego para qué sirven. Por detrás tiene los sensores, porque es más de uno, es sensor de pulso, sensor de oxígeno, incluso sensor de temperatura de la piel, los conectores, y por delante vemos que la pantalla tiene unos colores negros muy negros, porque el píxel se apaga, porque es una pantalla AMOLED, y con unas formas entre rectangulares y redondeadas que le dan un aspecto, la verdad, muy actual y que me gusta mucho. Y además la esfera que te viene así por defecto, oye, es la que más me gusta, porque le das un toque y te dice la distancia que llevas recorrida, le das otro toque y te dice los pasos, le das otro toque y te dice la frecuencia cardíaca en este momento, yo qué sé, las calorías consumidas. Pues está muy bien. Bueno, dejadme entrar un poquito más detenidamente en la pantalla, porque es una pantalla AMOLED táctil de 0,86 por 0,58 pulgadas con 326 píxeles por pulgada, que además, como no puede ser de otra manera, tiene la función Always On Display, para que puedas tener la hora siempre en pantalla. Bueno, eso vas a decidir tú si te lo pones o no te la pones, porque evidentemente consume bastante más batería. El cristal es un Gorilla Glass 3, un cristal ultra duro y ultra resistente. Y también otra cosa que me he dado cuenta es que el manejo es súper fácil, súper fluido, va muy bien, los números son muy grandes, los botones son muy grandes, las letras son muy grandes y lo tienes todo pues como bastante al alcance de la mano. Siguiente pregunta, ¿puedo responder mensajes? La respuesta es sí, pero cuidado con los mensajes. Cuando te llega un mensaje, cuando te llega por ejemplo un WhatsApp, tú puedes responder, pero solo puedes responder con una serie de frases rápidas, de respuestas rápidas, unas frases predefinidas que tú te puedes escribir previamente si quieres en la aplicación de Fitbit y luego las podrás lanzar. Pero al no tener micro esta pulsera, a diferencia del Fitbit Versa 3, en este caso pues no puedes responder dictándole nada a la pulsera porque no te va a oír, que no tiene orejas. Pero bueno, en cuanto a recepción de notificaciones está muy bien, porque tú recibes la notificación, te vibra la pulsera, levantas la muñeca y ahí tienes la notificación. También tengo que decir que el giro de muñeca está muy bien conseguido esta vez, porque tiene muy pocos falsos positivos. Es decir, que si tú estás escribiendo en un teclado de ordenador, por ejemplo, pocas veces se te va a despertar la pantalla porque se crea que estás consultándola. O sea que muy bien en este caso, porque vamos a ver la pantalla encendida cuando necesitemos verla encendida. Y por cierto, las respuestas rápidas a los mensajes solo están disponibles en los teléfonos con Android. En los iPhones no vas a tener respuestas posibles. Y como es evidente, si te acabo de decir que no tiene micro, es porque no puedes hacer ni recibir llamadas. Siguiente pregunta, ¿puedo controlar la música del teléfono? Pues creo que la respuesta es no. O por lo menos yo no he encontrado el reproductor de música. No he encontrado ninguna pantalla que me permita controlar la música del teléfono, la que esté sonando en Spotify, el típico controlador multimedia. Bueno, pues aquí no está, no lo encuentro. Quizás estoy equivocado, repito, pónmelo en los comentarios. Me dices, no, Endrino, que te equivocas, que el reproductor musical está aquí o allí. Bueno, pues en cualquier caso, si yo no lo he encontrado, seguro que hay muchos usuarios que tampoco lo habrán encontrado. Y eso quiere decir que si estuviere, en algún caso, tendría que ser uno de los widgets típicos de los que te vas encontrando, ¿no? De giras para un lado, pues el escáner EDA, los cronómetros, las alarmas, ejercicio, controlador musical. Pues no,
notificaciones, mira qué bien, eso sí. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Bueno, muy bien, la respuesta es sí, porque Fitbit ya sabéis que tiene Fitbit Pay, es una de las pocas marcas que tienen su propio sistema, su propia plataforma de pagos, y gracias a eso tú le vas a poder, en los bancos y entidades financieras que sean compatibles, tú le vas a poder introducir tu tarjeta de crédito o débito y entonces vas a poder pagar acercando la tarjeta a la maquinita, famosa, al datáfono. Pero consulta antes si tu banco es compatible con Fitbit Pay. Siguiente pregunta, ¿tiene cronómetro y temporizador? Pues sí, claro, la respuesta es sí, pero cuidado, porque aquí tengo que decir una cosa, hay mucha gente que siempre me pregunta, oye, ¿tiene cronómetro y tal? Yo respondo que sí, pero mucha gente me pregunta, ¿y el cronómetro permite los tiempos parciales? ¿El famoso botoncito de lap? No puedes contar vueltas, no puedes hacer tiempos parciales con este cronómetro, porque solo puedes ponerlo en pausa o reiniciarlo, no puedes hacer nada más. El temporizador sí es personalizable totalmente, pero no puedes hacer nada más con él. Siguiente pregunta, ¿tiene alarmas inteligentes? Sí, tiene alarmas inteligentes porque claro, al estarte midiendo el sueño, tiene un sistema que va controlando la media hora anterior a la alarma que te has puesto, te está controlando a ver si estás en fase ligera del sueño y entonces es donde ahí te va a despertar. No te va a despertar en la hora exacta donde hayas puesto la alarma, sino que te va a despertar pues quizá unos minutos antes, porque será cuando la pulsera considere que vas a tener el mejor despertar posible, para que no te pille en el sueño más profundo y luego te levantes como un zombie. Bueno, eso está bien. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Pues según Fitbit dicen que sí, es sumergible hasta 50 metros y además te dice que puedes ir a la piscina, puedes utilizarlo bajo la lluvia o te puedes ir a la playa tranquilamente con la pulsera Fitbit Charge 5. Pero bueno, yo como consejo te digo que si quieres nadar, perfecto, pero ahora, submarinismo tampoco tendrías que hacer. Y luego cuando salgas de la piscina o de la playa, siempre acláralo con agua dulce del grifo, de la ducha, de donde sea, para quitarle los restos de cloro y los restos de sal que son corrosivos y no le hacen ningún bien al dispositivo. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues yo creo que la batería tiene una duración más que aceptable de una semana, incluso te diría que según el uso que le des, una semana y algún día más. Pero bueno, vamos a dejarlo en una semana. Está muy bien y además con 5 horas seguidas de GPS. Es decir que te puedes ir a hacer carreras normales, puedes ir a hacer una media maratón, puedes ir a hacer incluso una maratón, pero más allá no te vayas. Pero bueno, lo bueno que tiene es que luego en alrededor de 1 hora y media, quizá un poquito menos, ya la tienes cargada. Siguiente pregunta, ¿mide las calorías totales? Y cuando digo totales me refiero a las calorías basales, las que quemas solo por estar vivo y porque tu cuerpo está funcionando y eso gasta energía, más las calorías que gastas en tu actividad física, ya sea la cotidiana y la deportiva. Pues sí, las cuenta todas. Incluso por la mañana te levantas y ya te dice que has quemado, yo que sé, 600, 700 calorías. Mira, ahora por ejemplo llevo 2000 calorías gastadas. Bueno, normalmente la mayoría de relojes lo que hacen es contarte las calorías que has gastado pues en la actividad física cotidiana, que entonces te dice que has gastado 300, 400 calorías. Luego sí, los Garmin también te miden las calorías basales y te dicen las calorías totales. Pues bueno, yo creo que eso es lo ideal, porque siempre dicen que las calorías que tenemos que gastar están entre las 2000, 2000 y algo. Bueno, pues perfecto, eso es lo que tendríamos que ver en todos los relojes. Pues este sí lo muestra. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues aquí podemos hacer otro alto porque te voy a decir que tiene alrededor de 20 ejercicios que puedes hacer distintos, como correr, nadar, ir en bici, carrera en cinta, pesas. Bueno, no te los voy a decir todos, pero puedes ponerte aquí unos 6 favoritos y luego de entre la veintena que tiene, que incluso tiene yoga y otras cosas algo más estáticas, puedes elegir cuáles son tus favoritas y entonces te vas a poner las carreras favoritas o las actividades favoritas aquí en la pulsera. Y además muchas de ellas, las principales, te las va a detectar automáticamente. Tú puedes decidir si quieres que te las detecte o no. Y cuando has realizado una actividad deportiva, pues te tienes que estar un tiempo de recuperación. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Te marca el tiempo de recuperación? Esta es una muy buena pregunta,
porque la respuesta es sí con un asterisco, como hacen ellos, que ponen muchos asteriscos y muchos simbolitos en todas las funciones que te muestran en su página web. Bueno, pues aquí sí, lo que pasa es que el tiempo de recuperación hasta poder realizar una nueva actividad deportiva es una función que solo vas a tener si tienes contratados los servicios premium de Fitbit, que te van a dar una serie de funciones adicionales, una serie de ventajas, pero que te cuesta 9 euros al mes o 80 euros al año, casi 80 euros al año, y te da una serie de ventajas. Y entre estas ventajas están, pues, que te dice el nivel de recuperación que tienes en ese momento, ¿no? Si tienes un nivel de recuperación alto, es que estás muy bien recuperado y puedes salir a correr o hacer deporte, lo que quieras. Tiene unas mejores mediciones de gestión del estrés, ¿de acuerdo? Un mejor manejo del estrés. Tiene entrenamientos audio guiados, la tendencia en las métricas de salud, es decir, si vas bien o si vas mal encaminado en las métricas de salud que luego te comentaré, y que sepas que cuando te compras la pulsera tienes 6 meses de Fitbit Premium gratis. Siguiente pregunta, ¿mide el estrés? Bueno, pues aquí también tenemos que hacer un alto en el camino porque esta es una de las buenas novedades de la Fitbit Charge 5, porque esta pulsera incluye un sensor que es el sensor EDA, que es el sensor que ya incorporaba uno de los grandes relojes de Fitbit, como era el Fitbit Sense, que lo que hace es medirte la actividad electrodérmica. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues poniendo los dedos aquí en los dos electrodos laterales, lo que tienes que hacer es estarte quieto o quieta durante 3 minutos y te va a medir a ver cómo estás. Y entonces los resultados pues te los va a dar al final de estos 3 minutos y te va a decir si estás bien, si estás muy acelerado o si te tienes que calmar un poquito. Y luego pasamos a las métricas de salud estas, ¿no? Que decía antes. ¿Qué métricas de salud te mide? Bueno, pues tiene unas cuantas y son muy interesantes. Lo que pasa es que la mayoría te las mide de noche, durante el sueño. Pero bueno, está bien. La frecuencia respiratoria es una de ellas. Por ejemplo, en el último sueño a 17 respiraciones por minuto. Bueno, podrían ser menos. Pero bueno, variabilidad del ritmo cardíaco. En el último sueño la variabilidad del ritmo cardíaco era de 31 milisegundos. Bueno, que yo creo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es que los tiempos entre un latido y otro y el siguiente sean iguales. Eso quiere decir que tienes un ritmo cardíaco muy regular. Si tienes mucha variabilidad entre un ritmo cardíaco y otro, quizá pues tienes arritmias. Vale, pues esto también lo mide. Luego tiene otra métrica de salud que es la temperatura cutánea. Por lo tanto, deduzco que aquí hay un termómetro, si no, ¿cómo lo haces, no? Bueno, pues dice, este gráfico muestra la variación en tu temperatura nocturna de la piel, tomando como referencia tu línea base. Y luego tenemos otra métrica de salud que es la saturación de oxígeno. La famosa saturación de oxígeno, que ahora todos los relojes miden la saturación de oxígeno. Bueno, pues la pulsera Fitbit Charge 5 solo mide la saturación de oxígeno durante la noche. Durante el día no te puedes hacer mediciones manuales. Aquí vas a tener el oxígeno nocturno para que veas si durante la noche has tenido una saturación muy baja. Eso quiere decir que quizá no estás respirando bien y eso quiere decir que quizá hayas tenido alguna apnea. Para eso es la medición nocturna del oxígeno. Pero que ya puestos podría medir también durante el día y hacer mediciones manuales, pero no lo tiene. Y por último, el ritmo cardíaco en reposo, que esta vez sí lo mide durante todo el día. Incluso tú lo puedes ver a cómo estás ahora mismo, tocando aquí en la esfera del reloj, y también te da avisos, alertas, por si te pasas por el umbral superior o por el umbral inferior de las pulsaciones por minuto que deberías tener en condiciones normales. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Pues yo creo que sí, la verdad es que no he tenido ningún problema ni en reposo ni en actividad física. De hecho lo estuve viendo, estuve midiendo, no tenía ningún problema, lo estuve comparando con otro reloj, por lo tanto no voy a poder decir nada malo del sensor de frecuencia cardíaca de la Charge 5 porque es que para mi entender me va bien y en reposo pues como podéis ver también. Y hablando de temas cardíacos, siguiente pregunta, ¿hace electrocardiogramas? La respuesta es sí. Pero a fecha de grabación de este vídeo, la función todavía no ha llegado a la pulsera, o sea que vamos a decir que sí hace electrocardiogramas, pero próximamente lo va a hacer. Todavía no hay una fecha estimada de llegada, pero sí se sabe que al menos estoy grabando este vídeo en territorio español y aquí sí va a llegar. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Pues sí. Aquí hay que decir que sí y además no es que sea preciso, es que además es muy completo, porque tú puedes utilizar el GPS integrado de la pulsera o además, si no quieres gastar demasiada batería, puedes utilizar el GPS del teléfono si es que sales a correr con el teléfono encima. O además, incluso también puedes hacer que sea dinámico y que la misma pulsera elija si está conectada o está cerca del teléfono,
perfecto, se va a conectar ella sola al GPS del teléfono. Si salimos solos, pues ella sola va a decidir que como no está conectada a nada, va a tener que usar el GPS integrado. Evidentemente va a gastar más batería, pero nunca te vas a quedar sin tu localización y sin tu medición de la ruta recorrida. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Pues mira, aquí te voy a decir que Fitbit lo ha hecho muy bien, analiza muy bien el sueño y además tiene bastante sentido común. Fitbit Premium aparte, que eso no es mucho sentido común a mi entender, pero en la medición del sueño lo hace muy bien porque tiene una cosa que creo que no he visto en otras marcas, que es que, por ejemplo, vamos a poner números redondos. Si tú te vas a dormir a las 12 de la noche y te levantas a las 8 de la mañana, estas 8 horas, otros relojes te van a decir que has dormido 8 horas. Pero bueno, si durante esas 8 horas tú has tenido microdespertares, te has dado la vuelta, te has levantado al baño y has estado luego 10 minutos para volverte a dormir y tal, los tiempos de despierto aquí te los resta. Y entonces te dice cuánto tiempo efectivo has estado durmiendo, que eso es algo que creo que otros relojes no tienen, corrígeme si me equivoco. Y aparte te da una puntuación de la eficiencia del sueño, te dice las fases evidentemente, te dice la amplitud de variación estimada de oxígeno, es decir, que te va midiendo el oxígeno y te lo va controlando, y luego, claro, hay unas métricas que son unas de Fitbit Premium que no vas a poder tener, que son la frecuencia cardíaca durmiendo, que dirás, frecuencia cardíaca durmiendo, pero si eso te lo dan hasta los relojes más baratos y las pulseras más baratas. Pues no, aquí si quieres saber cómo has tenido el corazón mientras dormías, vas a tener que pagar. Bueno, y luego te dice un valor que es la inquietud, conoce la frecuencia que pasas dando vueltas y vueltas durante la noche. Eso está muy bien, pero vas a tener que pagar por ello. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues mira, el otro día en un chat de Telegram me comentaban, oye, es que lo encuentro un poco caro. Vale, pues cuesta 180 euros. 180 euros para una pulsera de actividad me parece un precio bastante elevado, me parece un precio caro. Fitbit ya de por sí es un poco caro, pero claro, para una pulsera de actividad, vale que te voy a decir que es la pulsera más completa, más moderna, más bonita que he visto, que lo hace todo muy bien, que te permite pagar, que te permite responder mensajes aunque solo sea a medias, te permite hacer unas cosas que otras pulseras no permiten, y por lo tanto podríamos decir que es un reloj deportivo con forma de pulsera. De todas formas, en la descripción de este vídeo te pongo un enlace para que puedas ver en qué precio se está moviendo actualmente en caso de que no estés viendo este vídeo en el día de su estreno, porque igual han pasado quizá 1 o 2 meses, igual ya ha bajado de precio. Pues ve a consultarlo aquí porque igual te llevas una agradable sorpresa. Y hasta aquí la Fitbit Charge 5. Dime qué te ha parecido, pon un comentario y me cuentas tu opinión, que a mí me gusta leerlos todos y siempre que puedo los respondo. Gracias, nos vemos en el próximo. Hasta luego.